¿Alguna vez has subestimado a alguien solo por su apariencia? ¿Qué pasaría si te dijera que un grupo de pandilleros cometió el error más grande de sus vidas al burlarse de un hombre tranquilo en un parque? Lo que no sabían era que ese hombre era un oficial de policía de élite fuera de servicio, con años de entrenamiento en combate y una paciencia que estaba a punto de agotarse. Lo que sucedió después dejó a toda la ciudad hablando durante meses. Quédate hasta el final porque cuando veas cómo este policía les enseñó una lección que nunca olvidarán, no vas a poder creer lo que tus ojos están viendo. Pero antes, quiero que me digas en los comentarios, ¿alguna vez has sido testigo de alguien que se metió con la persona equivocada? Cuéntame qué pasó. Era un sábado por la tarde. Uno de esos días perfectos de primavera donde el sol brilla, pero no hace demasiado calor, donde las familias salen a disfrutar de los parques y la gente parece olvidar por un momento los problemas de la vida cotidiana. El parque municipal estaba lleno de actividad, niños corriendo por los juegos infantiles, parejas jóvenes paseando tomadas de la mano, ancianos sentados en las bancas alimentando a las palomas, vendedores ambulantes ofreciendo helados y algodón de azúcar. Era una escena de normalidad urbana, de comunidad disfrutando de un día libre. Y en medio de toda esta actividad pacífica estaba el oficial Javier Moreno, aunque nadie en el parque sabría que era oficial simplemente mirándolo. Javier tenía 42 años, y ese día vestía ropa completamente casual, jeans desgastados, una camiseta simple y zapatillas deportivas viejas pero cómodas. Su cabello estaba despeinado, tenía barba de varios días y llevaba puestas gafas de sol que ocultaban sus ojos vigilantes. A primera vista parecía un tipo común y corriente, tal vez un poco cansado, tal vez un poco desaliñado. No había nada en su apariencia que gritara autoridad o peligro, y esa era exactamente la intención. Javier estaba fuera de servicio, disfrutando de uno de sus raros días libres, y lo último que quería era que la gente lo reconociera como policía y comenzara a acercarse con problemas o preguntas. Estaba sentado en una banca apartada, bajo la sombra de un árbol grande, observando a su hija de 8 años, Valentina, jugar en los columpios. Valentina era su mundo entero, especialmente desde que su esposa, Carmen, había fallecido de cáncer 3 años atrás. Criar a una niña solo mientras trabajaba en uno de los trabajos más peligrosos y demandantes no era fácil, pero Javier lo hacía funcionar. Cada momento que pasaba con Valentina era precioso para él. La observaba reír mientras se columpiaba más y más alto, su cola de caballo volando detrás de ella, y sentía esa mezcla familiar de amor abrumador y miedo protector que todo padre conoce. Lo que la mayoría de la gente en el parque no sabía sobre Javier era que no era un policía común. Era miembro de la Unidad de Operaciones Especiales, el grupo de élite que manejaba las situaciones más peligrosas: toma de rehenes, arrestos de alto riesgo, operaciones contra el crimen organizado. Había pasado por años de entrenamiento intensivo en combate mano a mano, armas de fuego, tácticas de asalto, negociación de crisis. Había estado en más situaciones de vida o muerte de las que podía contar. Tenía cicatrices de heridas de bala y cuchillo ocultas bajo su ropa casual. Sus manos, aunque no lo parecían, eran armas letales registradas, entrenadas para desarmar, incapacitar o neutralizar amenazas en segundos. Pero hoy no estaba pensando en nada de eso. Hoy era solo un papá viendo a su hija jugar. Sacó su teléfono y tomó una foto de Valentina en el columpio, sonriendo mientras miraba la imagen. Iba a ser un buen recuerdo. Se permitió relajarse, cerrar los ojos por un momento, sentir el sol en su rostro. En su línea de trabajo, momentos de paz como este eran raros y preciosos. Pero la paz no iba a durar. Desde el otro lado del parque, un grupo de 6 jóvenes comenzó a moverse en su dirección. Eran miembros de una pandilla local conocida como Los Cuervos, fácilmente identificables por sus colores distintivos y tatuajes. El líder del grupo era un tipo de 24 años llamado Óscar el Cuervo Maldonado, con el pecho inflado de arrogancia y los ojos llenos de esa mezcla peligrosa de juventud, estupidez y machismo tóxico que caracteriza a tantos pandilleros pequeños. Los otros 5 seguían su liderazgo como cachorros siguiendo a un perro alfa,
Mateo, Rodrigo, Samuel, Diego y el más joven del grupo, un adolescente de 16 años llamado Kevin. Los cuervos eran una molestia constante en el vecindario. No eran un cartel de drogas importante ni una organización criminal sofisticada, pero causaban suficientes problemas: extorsión a pequeños negocios, peleas callejeras, vandalismo, tráfico menor de drogas. La policía los conocía bien. Había arrestado a varios de ellos en diferentes ocasiones, pero siempre volvían a las calles. El sistema judicial estaba abrumado, las sentencias eran cortas y estos jóvenes no tenían miedo real de las consecuencias. Se sentían invencibles en sus números, poderosos en su territorio, dueños de las calles. Ese día habían estado bebiendo cerveza en el parque durante horas, fumando marihuana abiertamente a pesar de las familias alrededor, intimidando a cualquiera que se atreviera a mirarlos de forma equivocada. Varios padres ya se habían ido del parque con sus hijos, no queriendo confrontación. Los vendedores ambulantes les habían dado comida y bebidas gratis después de ser amenazados. Era su patrón usual. Dominar espacios públicos a través del miedo, sentirse grandes pisoteando a otros. Óscar fue el primero en notar a Javier sentado solo en la banca. Había algo en la tranquilidad de Javier, en la forma en que se sentaba con confianza, pero sin tensión, que molestó a Óscar. En su mente retorcida, la gente en su territorio debería mostrarles respeto o al menos miedo. Este tipo simplemente estaba sentado ahí como si no tuviera una preocupación en el mundo. Eso no podía permitirse. «Oye», le dijo Óscar a sus compañeros, señalando a Javier con su botella de cerveza. «Miren a ese tipo. Parece un vagabundo o algo así. Vamos a divertirnos un poco». Los otros se rieron, ya condicionados a seguir cualquier sugerencia de su líder sin pensarlo. Se acercaron a la banca donde estaba Javier, formando un semicírculo alrededor de él de una manera que era claramente intimidante. Javier los vio acercarse con su visión periférica, pero no reaccionó inmediatamente. Primero revisó dónde estaba Valentina, aún en los columpios, felizmente ajena a cualquier problema potencial. Bien. Ella estaba segura por ahora. Entonces volvió su atención al grupo frente a él, evaluando la situación con la velocidad automática de años de entrenamiento. 6 individuos, edades entre 16 y 25 aproximadamente, todos mostrando signos de intoxicación leve, postura agresiva, posibles armas ocultas bajo ropa holgada. El líder era el del medio, el más grande, el que hablaba primero. Los otros eran seguidores, probablemente menos comprometidos con la confrontación real. La amenaza era manejable pero potencialmente volátil. La estrategia óptima era desescalar verbalmente, evitar conflictos si era posible, especialmente con su hija cerca. Toda esta evaluación sucedió en menos de 2 segundos en la mente entrenada de Javier. «Oye, viejo», dijo Óscar con tono burlón, usando viejo como insulto a pesar de que Javier apenas tenía 42 años. «¿Qué haces en nuestro parque? Pareces estar perdido. Este no es lugar para vagabundos». Los otros se rieron disfrutando del espectáculo. Javier lentamente quitó sus gafas de sol, revelando ojos calmados pero penetrantes que habían visto cosas que estos muchachos no podrían imaginar. Cuando habló, su voz era tranquila, educada, sin mostrar miedo ni agresión. «Solo estoy viendo a mi hija jugar. No busco problemas. Sugiero que sigan con su día». Pero su respuesta calmada solo pareció irritar más a Óscar. En su mente, el respeto venía del miedo, y este tipo no mostraba miedo. Eso era inaceptable. «¿Sugieres? ¿Tú me sugieres?» Óscar se rió sarcásticamente. «¿Quién te crees que eres para sugerir algo? Mira cómo te ves, todo desaliñado y viejo. Apuesto a que ni siquiera puedes correr sin quedarte sin aliento». Los otros pandilleros se rieron más fuerte, alimentándose de la energía de su líder. Mateo agregó: «Sí, pareces el tipo de tipo que su esposa lo dejó y ahora bebe solo en su departamento». La mención de una esposa hizo que algo parpadeara en los ojos de Javier, un dolor momentáneo que rápidamente fue suprimido, pero no respondió a la provocación. «Miren, muchachos», dijo con la misma voz calmada, aunque ahora había un borde apenas perceptible de acero en ella. «Realmente no quiero ningún problema. Tengo a mi hija aquí. Solo déjenme en paz y todos podemos disfrutar del parque en paz».
Pero Oscar había ido demasiado lejos para retroceder ahora. Retroceder sería mostrar debilidad frente a sus seguidores, y no podía permitir eso. «Tu hija, ¿eh?», dijo Oscar, mirando hacia los columpios donde Valentina jugaba. «Bonita niña. Sería una pena si algo...». No terminó la frase, pero la implicación era clara. Fue una amenaza apenas velada. Y fue el error más grande que Oscar cometería ese día. Algo cambió en Javier en ese momento. La paciencia, el deseo de desescalar, la esperanza de evitar conflicto, todo eso se evaporó. Sus músculos se tensaron imperceptiblemente. Su postura cambió ligeramente de relajada a lista, pero su rostro permaneció perfectamente calmado. «Necesito que repitas eso», dijo Javier, su voz ahora completamente plana, vacía de emoción. Era el tono que usaba en operaciones justo antes de entrar a una situación hostil. Oscar, demasiado estúpido o demasiado borracho para reconocer la advertencia, sonrió. «Dije que sería una pena si algo le pasara a tu linda niña en este parque peligroso. Nunca se sabe qué tipo de gente mala anda por ahí». Los otros pandilleros se rieron, aunque algunos de ellos comenzaban a sentirse incómodos. Había algo en la forma en que este tipo los miraba ahora que no se sentía bien. Javier se levantó lentamente de la banca. No era particularmente alto, alrededor de 1,75 m, pero había algo en su presencia ahora que llenaba el espacio de una manera que no lo hacía cuando estaba sentado. Era como si una máscara hubiera caído, revelando algo mucho más peligroso debajo. «Voy a darte una oportunidad», dijo Javier, su voz aún calmada pero ahora claramente amenazante, «de disculparte y alejarte. Una oportunidad, porque cuando la rechaces, lo que suceda después va a cambiar tu vida para siempre». Oscar se rió nerviosamente. «¿Me estás amenazando, viejo? ¿Tú y qué ejército? Somos 6, tú eres 1, y te ves como si no has peleado desde que estabas en la escuela secundaria». Pero incluso mientras hablaba, su voz tenía menos confianza que antes. Algo en los ojos de Javier lo estaba poniendo nervioso, aunque no quería admitirlo. Javier simplemente asintió, como si Oscar acabara de confirmar algo. «Está bien entonces. Recuerden que tuvieron la oportunidad». Y entonces hizo algo completamente inesperado. Sacó su teléfono y llamó. «Valentina», dijo al teléfono, manteniendo sus ojos en el grupo frente a él. «Cariño, necesito que vayas con la señora Rosa en el puesto de helados. Dile que papá dice que puedes elegir el helado que quieras. Quédate con ella hasta que yo vaya por ti, ¿ok? Bien, te amo». Colgó y observó mientras su hija obedientemente dejó los columpios y corrió hacia el puesto de helados al otro lado del parque. Solo cuando Valentina estuvo a salvo, fuera de vista, Javier volvió toda su atención al grupo de pandilleros. «Ahora quiero que me digas, ¿crees que Javier debería simplemente irse para evitar problemas? ¿O piensas que estos pandilleros merecen aprender una lección? Déjalo en los comentarios porque lo que está por suceder va a ser épico». Con su hija a salvo, Javier sintió que los últimos restos de su restricción desaparecían. Durante los últimos 5 minutos, había sido Javier el padre, tratando de mantener la paz, evitar conflicto, ser un buen ejemplo para su hija. Pero ahora con Valentina fuera de vista, podía ser lo que había sido entrenado para ser: el oficial Javier Moreno de Operaciones Especiales, un hombre que había desarmado criminales armados, que había luchado en situaciones donde un error significaba muerte, que había sido entrenado por los mejores instructores de combate que el país tenía para ofrecer. «Última oportunidad», dijo Javier quitándose sus gafas de sol y colocándolas cuidadosamente en la banca. «Aléjense ahora, o esto va a terminar muy mal para ustedes». Oscar, sintiendo que su autoridad estaba siendo desafiada frente a sus hombres, tomó la peor decisión de su vida. «¿Sabes qué? Creo que este tipo necesita una lección». Se volvió hacia Mateo y Rodrigo. «Denle una paliza para que aprenda a respetar a los cuervos». Los dos pandilleros se miraron entre sí, claramente no tan entusiasmados con esta idea como lo habían estado minutos atrás. Pero la presión de grupo y el miedo a parecer débiles los empujó adelante. Mateo fue el primero en acercarse, levantando su puño en un swing amplio y torpe que cualquier persona con entrenamiento básico en combate podría ver venir desde kilómetros de distancia. Javier ni siquiera se movió hasta el último segundo.
Entonces, con un movimiento tan rápido que la mayoría de los observadores apenas lo vieron, bloqueó el puñetazo con su antebrazo izquierdo. Agarró la muñeca de Mateo con su mano derecha. Pivoteó su cuerpo y en menos de 2 segundos tenía a Mateo en el suelo con su brazo torcido detrás de su espalda en una llave de control de articulación que lo dejó completamente inmovilizado. El movimiento había sido ejecutado con precisión quirúrgica. No había desperdicio de energía, no había movimientos innecesarios. Era pura técnica aplicada con eficiencia letal. Mateo gritó de dolor, su rostro presionado contra el césped, completamente incapaz de moverse sin arriesgar que le rompieran el brazo. «No te muevas», dijo Javier calmadamente, aplicando solo suficiente presión para mantener el control sin causar daño permanente. «Quédate exactamente ahí». Entonces miró al resto del grupo. «Siguiente». Rodrigo, viendo a su amigo en el suelo, se enfureció e hizo lo que cualquier pandillero impulsivo e idiota haría. Cargó directamente hacia Javier sin pensar. Javier soltó a Mateo y se levantó fluidamente, enfrentando a Rodrigo. Esta vez no hubo defensa compleja. Cuando Rodrigo se acercó lo suficiente, Javier simplemente le dio un puñetazo directo en el plexo solar, el área justo debajo del esternón, donde los nervios son especialmente vulnerables. El golpe fue perfectamente colocado, con solo la cantidad correcta de fuerza. Rodrigo se detuvo en seco. Sus ojos se agrandaron, todo el aire salió de sus pulmones y colapsó de rodillas, agarrándose el pecho, incapaz de respirar correctamente. 2 abajo en menos de 10 segundos. Los 4 pandilleros restantes miraron la escena con creciente alarma. Este no era el vagabundo desaliñado que habían pensado que podían intimidar. Era alguien completamente diferente. Alguien que claramente sabía exactamente lo que estaba haciendo. Oscar, sintiendo que el control de la situación se le escapaba rápidamente, tomó una decisión estúpida. Metió la mano en su chaqueta y sacó una navaja. Un cuchillo barato de 10 centímetros que probablemente había comprado en una tienda de conveniencia. ¿Quieres jugar rudo?, gritó Oscar tratando de recuperar algo de su bravuconería perdida. Veamos qué tan duro eres contra esto. Javier vio el cuchillo y su expresión no cambió en absoluto. Había enfrentado cuchillos antes, docenas de veces en entrenamiento y varias veces en situaciones reales. Sabía exactamente qué hacer. Guardar esa navaja sería la decisión más inteligente que has tomado hoy, dijo Javier. Pero sospecho que las decisiones inteligentes no son tu fuerte. Oscar avanzó con el cuchillo extendido frente a él en un agarre de aficionado. Javier esperó completamente calmado, observando el movimiento de Oscar, leyendo su lenguaje corporal, anticipando su ataque. Cuando Oscar finalmente atacó con el cuchillo, Javier se movió con una velocidad que contradecía su apariencia casual. Pivoteó fuera de la línea de ataque, agarró la muñeca de Oscar con ambas manos, la giró bruscamente y aplicó una técnica de desarme que había practicado miles de veces. El cuchillo cayó al suelo. Antes de que Oscar pudiera reaccionar, Javier lo había girado. Había pasado su brazo alrededor del cuello de Oscar en una llave de estrangulamiento y lo había llevado al suelo. En menos de 5 segundos Oscar estaba semiconsciente, su cuerpo aflojándose mientras la falta de flujo sanguíneo al cerebro lo hacía perder el conocimiento temporalmente. Javier lo soltó antes de que pudiera causarle daño real, pero el mensaje había sido enviado. El líder de los cuervos estaba en el suelo, inconsciente, desarmado y humillado. Los 3 pandilleros restantes, Samuel, Diego y el joven Kevin, estaban ahora completamente aterrorizados. Este tipo no era normal. No era una víctima, era un depredador, y ellos eran las presas. ¿Alguien más?, preguntó Javier, todavía completamente calmado, sin siquiera respirar pesadamente. No hubo respuesta. Los 3 pandilleros restantes simplemente se congelaron, sin saber si deberían correr, rendirse o qué. Fue en ese momento que Javier decidió que era tiempo de revelar su verdadera identidad. Sacó su billetera de su bolsillo trasero y la abrió, revelando su placa dorada de Policía de Operaciones Especiales. «Soy el oficial Javier Moreno», dijo claramente, su voz ahora llevando el peso completo de la autoridad oficial. «Y todos ustedes están bajo arresto por asalto, amenazas, posesión de arma blanca y cualquier otro cargo que pueda pensar mientras llega el respaldo».
Sacó su teléfono y llamó a la estación. Oficial Moreno reportando incidente en Parque Municipal. Necesito múltiples unidades y un vehículo de transporte de detenidos. Tengo a 6 miembros de pandilla en custodia. La respuesta fue inmediata. Oficial Moreno, las unidades están en camino. ETA 3 minutos. ¿Necesita asistencia médica? Javier miró a los pandilleros esparcidos alrededor de él. Mateo todavía estaba en el suelo sosteniendo su brazo dolorido. Rodrigo finalmente había recuperado su respiración, pero se veía pálido y nauseado. Óscar estaba comenzando a recobrar conciencia, confundido y desorientado. Los otros 3 simplemente estaban parados ahí, en shock completo. Negativo en asistencia médica de emergencia, respondió Javier. Pero envíen paramédicos para evaluación. Nadie tiene lesiones graves, solo egos heridos. Mientras esperaban la llegada de las unidades de policía, una multitud se había reunido a una distancia segura. Muchas de las personas en el parque habían presenciado toda la confrontación y ahora miraban con una mezcla de asombro, alivio y satisfacción. Estos pandilleros habían sido una plaga en el vecindario durante años, intimidando a gente inocente, y verlos finalmente enfrentar consecuencias era catártico. Varios espectadores comenzaron a filmar con sus teléfonos, capturando video de los pandilleros derrotados y el tranquilo oficial de policía que los había sometido sin ni siquiera sudar. Javier se acercó a cada uno de los pandilleros y, usando técnicas profesionales de control y sujeción, los hizo sentarse en fila en el césped. Ninguno ofreció resistencia ahora. Cuando Óscar finalmente recuperó completamente la conciencia y se dio cuenta de lo que había pasado, su rostro mostró horror. Eres policía, balbuceó. No lo sabíamos. Si lo hubiéramos sabido... Javier se arrodilló frente a Óscar, mirándolo directamente a los ojos. ¿Habrían actuado diferente si lo hubieran sabido? ¿Solo respetan a la gente cuando saben que hay consecuencias? Eso no es respeto, es miedo. Y ese es precisamente su problema. Se levantó y se dirigió a todo el grupo. Ustedes 6 pasan su tiempo intimidando a personas inocentes, sintiéndose grandes porque viajan en manada. Extorsionan a pequeños negocios, asustan a familias, destruyen su propia comunidad. ¿Y para qué? ¿Para sentirse poderosos? Permítanme decirles algo sobre el poder real. El poder real es construir, no destruir. Es proteger, no amenazar. Es ganarse respeto a través de acciones positivas, no a través del miedo. Los pandilleros escucharon en silencio, algunos con cabezas bajas de vergüenza, otros simplemente aturdidos. Las sirenas finalmente se escucharon en la distancia, acercándose rápidamente. Javier continuó. Lo que pasó hoy fue una lección sobre no juzgar a la gente por su apariencia, una lección sobre consecuencias, una lección sobre elegir sus batallas, y más importante, una lección sobre respetar a otros seres humanos, no porque tengan poder sobre ustedes, sino simplemente porque es lo correcto. 4 patrullas de policía entraron al parque, sus luces azules y rojas parpadeando. Oficiales uniformados salieron rápidamente y corrieron hacia la escena. El sargento González, un veterano de la fuerza que conocía bien a Javier, fue el primero en llegar. Miró la escena con ojos experimentados. 6 pandilleros conocidos sentados obedientemente en el suelo. Su colega de operaciones especiales parado sobre ellos completamente ileso y tranquilo, y una multitud de espectadores filmando todo con sus teléfonos. Moreno, dijo González con una sonrisa apenas contenida. ¿No puedes tener un día libre normal como una persona normal? Javier se encogió de hombros. ¿Qué puedo decir? Los problemas me encuentran incluso cuando no los busco. González dirigió a sus oficiales para procesar a los pandilleros. Cada uno fue esposado apropiadamente, leídos sus derechos y colocados en los vehículos de transporte. Mientras esto sucedía, varios espectadores se acercaron a Javier para agradecerle. Una anciana, que Javier reconoció como doña Marta, dueña de una tienda de conveniencia cerca del parque, tomó sus manos. «Oficial», dijo con lágrimas en los ojos, «estos muchachos han estado aterrorizando nuestro vecindario durante años. Extorsionaron a mi esposo y a mí durante meses. La policía nunca pudo hacer nada porque no teníamos pruebas. Teníamos miedo de testificar. Pero hoy, con todas estas personas filmando, finalmente hay evidencia. Gracias».
Otros se acercaron con historias similares. El dueño de un restaurante cuyas ventanas habían sido rotas por los cuervos. Una madre cuyo hijo había sido golpeado por negarse a unirse a la pandilla. Un vendedor ambulante que había estado pagando protección solo para poder trabajar en paz. Todos tenían sus propias razones para estar agradecidos de que estos pandilleros finalmente enfrentaran justicia. Javier escuchó a cada uno tomando notas mentales. Estas testimonias serían útiles en construir el caso contra los cuervos. Mientras los pandilleros eran transportados a la estación, Javier finalmente pudo ir a buscar a Valentina. La encontró en el puesto de helados, cubierta de helado de chocolate, charlando felizmente con Rosa, la vendedora. «Papá», y gritó Valentina cuando lo vio. «¿Todo está bien? Esos muchachos malos se fueron». Javier la levantó en sus brazos, helado y todo. «Sí, cariño. Todo está bien ahora. Esos muchachos no van a molestar a nadie más por mucho tiempo». Valentina lo abrazó. Sabía que todo estaría bien. «Eres el mejor papá del mundo». Ahora déjame preguntarte algo. ¿Crees que Javier manejó la situación correctamente? ¿O piensas que se excedió? ¿Estaba justificado usar fuerza física contra estos pandilleros? Dame tu opinión en los comentarios porque esta historia está lejos de terminar. Esa noche, en la estación de policía, los cuervos fueron procesados formalmente. Los cargos eran extensos: asalto a un oficial de policía, amenazas terroristas contra una menor, posesión de arma blanca con intención criminal, alteración del orden público, y una lista más larga de cargos menores. Pero lo más importante era que la confrontación en el parque había abierto las compuertas. Con video evidencia del incidente circulando en redes sociales y noticias locales, otros miembros de la comunidad que habían sido victimizados por los cuervos comenzaron a presentarse para dar testimonios. El capitán Rivera, comandante de la división de pandillas, llamó a Javier a su oficina el lunes por la mañana. «Moreno», dijo con una mezcla de exasperación y admiración, «has logrado en un día libre lo que mi equipo ha estado intentando hacer durante 2 años. Conseguir suficiente evidencia y testimonios para desmantelar completamente a los cuervos. Las redes sociales están llenas de videos del incidente. Tenemos docenas de víctimas viniendo a testificar ahora que ven que alguien finalmente les hizo frente a estos tipos. Es impresionante». Javier se encogió de hombros modestamente. «Solo estaba protegiendo a mi hija, capitán. El resto simplemente pasó». Rivera se rió. «Claro, simplemente pasó. Moreno, he visto el video. Desarmaste a un tipo con cuchillo y sometiste a 6 pandilleros sin romper siquiera una gota de sudor. Eso no simplemente pasa. Eso es el resultado de años de entrenamiento y experiencia. Eres un crédito para la fuerza». Pero luego el rostro de Rivera se puso más serio. «Dicho esto, necesito que escribas un reporte detallado del incidente. Asuntos Internos va a revisar esto para asegurarse de que todo estuvo dentro del protocolo». Javier asintió. Esperaba esto. Cualquier uso de fuerza por parte de un oficial, incluso cuando estaba fuera de servicio, tenía que ser revisado minuciosamente. «Por supuesto, capitán. El reporte estará en su escritorio para el final del día. Y para que conste, todo fue dentro del protocolo. Use solo el nivel de fuerza necesario para controlar la situación. No hay lesiones graves en ninguno de los sospechosos. Todo está documentado en video por múltiples testigos independientes». Rivera asintió satisfecho. «Bien, entonces no deberíamos tener problemas. Ahora ve, y por amor de Dios, la próxima vez que tengas un día libre, trata de mantener un perfil bajo». Mientras tanto, en las celdas de detención, los cuervos estaban experimentando una realidad completamente nueva. En las calles habían sido los duros, los que inspiraban miedo. Pero aquí, rodeados de criminales reales, algunos de los cuales habían estado observando el video viral de su humillación, eran el hazmerreír. Otros internos se burlaban de ellos. «¿Ustedes son los cuervos? Más bien parecen pollitos asustados», se reía un interno. 6 contra 1 y todos terminaron en el suelo. Patético. Oscar en particular estaba teniendo dificultades. Su reputación, que había pasado años construyendo a través de la intimidación y la violencia, estaba completamente destruida. El video de él siendo sometido en segundos por un tipo que parecía un padre común se había vuelto viral. Tenía millones de vistas en varias plataformas.
Los comentarios eran despiadados. Cuando pides pandillero en Wish, el momento exacto en que supo que había cometido un error. Nunca subestimes a alguien con barba de papá. Se había convertido en un meme, un chiste, un ejemplo de lo que no hacer. Pero más allá de la humillación pública, Oscar y sus compañeros enfrentaban consecuencias legales serias, con todas las víctimas anteriores ahora dispuestas a testificar. Los fiscales estaban construyendo un caso que podría resultar en años de prisión. El abogado de oficio asignado a su caso fue brutalmente honesto con ellos. «Miren, muchachos», les dijo durante su primera consulta, «la situación no se ve bien. Tienen video evidencia de ustedes atacando a un oficial de policía. Tienen docenas de testigos dispuestos a testificar sobre años de extorsión e intimidación. Y tienen el hecho de que amenazaron a una niña de 8 años. Los jueces no son indulgentes con la violencia contra niños». Mateo, cuyo brazo todavía le dolía de la llave de articulación que Javier le había aplicado, preguntó nerviosamente, «¿Cuánto tiempo estamos mirando?» El abogado revisó sus notas. Con todos los cargos actuales y los testimonios que siguen llegando, si van a juicio y son encontrados culpables de todo, podrían estar mirando entre 5 y 15 años cada uno. Oscar, como el líder y el que sacó el cuchillo, podría recibir más. Rodrigo y Mateo un poco menos. Samuel, Diego y Kevin, siendo más jóvenes y con menos participación directa, podrían negociar sentencias más cortas. La habitación quedó en silencio mientras la realidad se asentaba. Años de sus vidas, potencialmente más de una década, encerrados. ¿Todo por qué? Por intimidar al tipo equivocado, en el parque equivocado, en el día equivocado. Damián, el más joven, comenzó a llorar. «No quiero ir a prisión», sollozó. «Mi mamá me dijo que dejara la pandilla. Me dijo que algo así pasaría. ¿Por qué no escuché?» El abogado suspiró. Había visto esta escena docenas de veces. Jóvenes duros en las calles convertidos en niños asustados cuando enfrentaban las consecuencias reales de sus acciones. «Hay una opción», dijo el abogado finalmente. «Pueden aceptar un acuerdo con el fiscal, declararse culpables de los cargos principales, cooperar completamente con la investigación, testificar contra cualquier otro miembro de su pandilla o sus proveedores de drogas y aceptar órdenes de restricción permanentes contra las víctimas. A cambio, el fiscal podría estar dispuesto a recomendar sentencias reducidas. Probablemente aún estarían mirando 2 a 5 años cada uno, pero es mejor que 10 o 15. Los pandilleros se miraron entre sí, procesando sus opciones limitadas. Mientras tanto, la historia se había extendido mucho más allá del vecindario local. Los medios de comunicación la habían recogido, y Javier Moreno se había convertido en algo así como un héroe local. Los noticieros locales lo entrevistaron, aunque él mantuvo un perfil bajo, insistiendo en que solo había hecho su trabajo. «No busqué confrontación», explicó en una entrevista. «Pero cuando alguien amenaza a mi hija, cuando criminales piensan que pueden intimidar a personas inocentes sin consecuencias, ahí es donde trazo la línea. Todos los oficiales de policía harían lo mismo». Pero la historia resonó con algo más profundo en el público. En una época donde muchas personas se sentían impotentes contra el crimen y la violencia, donde las pandillas parecían operar con impunidad, donde el sistema judicial parecía fallido, ver a un oficial enfrentar directamente a los criminales y ganar era inspirador. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Justicia para Todos se volvió trending. Artículos de opinión alababan a Javier mientras otros cuestionaban si el uso de fuerza había sido excesivo. Era el tipo de historia que divide opiniones y genera conversación. Algunos críticos argumentaron que Javier había usado fuerza excesiva, que como oficial entrenado debería haber llamado a respaldo inmediatamente en lugar de enfrentar a los pandilleros él solo. Pero estos críticos fueron en gran medida sobrepasados por aquellos que aplaudían sus acciones. ¿Excesivo?, escribió un comentarista en redes sociales. Estos tipos amenazaron a su hija de 8 años. Cualquier padre habría hecho lo mismo, o peor. El hecho de que usara solo la fuerza necesaria y no más muestra una restricción increíble. Otro agregó, la gente critica a la policía todo el tiempo, pero cuando un oficial hace exactamente lo que se supone que debe hacer, proteger a los inocentes y arrestar a los criminales, de repente es excesivo.
No puede ganar. La investigación de asuntos internos concluyó después de 2 semanas. Revisaron todo el video disponible desde múltiples ángulos, entrevistaron a testigos, consultaron a expertos en uso de fuerza y examinaron cada aspecto del incidente. Su conclusión fue inequívoca. El oficial Moreno había actuado apropiadamente en todo momento. Había intentado desescalar verbalmente primero. Había usado fuerza solo cuando fue atacado físicamente. El nivel de fuerza que empleó fue proporcional a la amenaza. No había causado lesiones graves a ninguno de los sospechosos. Su acción de enviar a su hija a un lugar seguro antes de enfrentar la amenaza mostraba pensamiento claro y prioridades apropiadas. Estaba completamente exonerado. Con la investigación interna cerrada y el caso criminal contra los Cuervos avanzando, Javier pudo finalmente volver a su rutina normal. Bueno, tan normal como podía ser después de volverse algo así como una celebridad local. Dondequiera que iba en el vecindario, la gente lo reconocía, lo saludaba, le agradecía. Algunos dueños de negocios locales incluso organizaron una pequeña ceremonia de reconocimiento para él en el parque donde había ocurrido el incidente. Le dieron una placa que decía por su valentía y dedicación en proteger nuestra comunidad. Javier aceptó con gracia, pero se sentía incómodo con toda la atención. Lo que más importaba para Javier era que Valentina estaba a salvo y que su comunidad se sentía un poco más segura. Los Cuervos habían sido efectivamente desmantelados. Con sus líderes en custodia y enfrentando años de prisión, los miembros restantes de la pandilla se habían dispersado o habían dejado la vida criminal. Otros pandilleros en la ciudad habían recibido el mensaje. El vecindario ya no era territorio fácil. La gente estaba dispuesta a defenderse, y había consecuencias reales por la violencia y la intimidación. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Deberían los criminales que amenazan a niños recibir sentencias más severas? ¿O crees en segundas oportunidades incluso para pandilleros? Comparte tu perspectiva en los comentarios. 6 meses después del incidente, el caso contra los Cuervos llegó a los tribunales. Todos habían aceptado acuerdos con el fiscal, declarándose culpables de los cargos principales a cambio de sentencias reducidas. La audiencia de sentencia fue emocional. Víctima tras víctima subió al estrado para dar declaraciones de impacto. Doña Marta habló sobre cómo los meses de extorsión casi la llevaron a cerrar su negocio familiar. El padre, cuyo hijo había sido golpeado, habló sobre el trauma duradero que el muchacho había experimentado. La madre soltera, que había sido intimidada por los Cuervos mientras trabajaba como vendedora ambulante, habló sobre las noches sin dormir de miedo. Javier también dio testimonio, no sobre su confrontación con los pandilleros. Eso ya estaba completamente documentado, sino sobre el impacto más amplio que las pandillas tienen en las comunidades. Su honor, dijo Javier dirigiéndose al juez. Como oficial de policía, he visto de primera mano cómo grupos como los Cuervos destruyen vecindarios. No es solo la violencia directa, aunque eso ciertamente es parte de ello. Es el clima de miedo que crean. Es la forma en que familias honestas tienen que alterar sus vidas. Evitar ciertas áreas, mantener a sus hijos adentro después del anochecer, todo para evitar ser victimizados. Continuó. Estos 6 jóvenes aquí no comenzaron como criminales empedernidos. Comenzaron haciendo malas elecciones, influenciados por la falta de oportunidades, presión de pares y, en algunos casos, entornos familiares difíciles. Pero en lugar de corregir el curso, eligieron escalar su comportamiento criminal. Eligieron intimidar, extorsionar, amenazar. Y ese día en el parque, cuando amenazaron a mi hija, cruzaron una línea que no puede deshacerse. No pido las sentencias máximas para ellos, pero sí pido sentencias que sean significativas, que envíen un mensaje claro de que tales acciones no serán toleradas. El juez, una mujer de 50 años llamada Honorable Marta Sánchez, quien tenía reputación de ser justa pero firme, escuchó todos los testimonios cuidadosamente. Cuando fue tiempo de pronunciar sentencia, se dirigió directamente a los acusados. Jóvenes, comenzó, han causado un daño significativo a su comunidad. Han aterrorizado a personas inocentes, han destruido la paz que todo ciudadano merece y han demostrado un desprecio flagrante por la ley. Sin embargo, también reconozco que todos ustedes son jóvenes,
que todos tienen el potencial de cambiar y convertirse en miembros productivos de la sociedad. La juez Sánchez continuó: es con esto en mente que pronuncio las siguientes sentencias. Óscar Maldonado, como líder del grupo y el que sacó un arma contra un oficial de policía, te sentencio a 8 años de prisión, con elegibilidad para libertad condicional después de cumplir 5 años. Mateo Cortés y Rodrigo Vega, cada uno recibirá 6 años, con elegibilidad para libertad condicional después de 4. Samuel Torres y Diego Ramírez, 5 años cada uno, con elegibilidad después de 3. Y Kevin Morales, dada tu edad y el hecho de que mostraste menos participación directa en las actividades criminales del grupo, recibirás 3 años, con posibilidad de ser transferido a un programa juvenil si demuestras buen comportamiento. La sala quedó en silencio mientras las sentencias eran pronunciadas. Algunos familiares de los acusados lloraban, otros asentían, sabiendo que podría haber sido mucho peor. La juez aún no había terminado. Sin embargo, continuó: estas sentencias vienen con condiciones. Todos ustedes participarán en programas de rehabilitación, obtendrán sus diplomas de secundaria o equivalentes, aprenderán oficios útiles y recibirán asesoramiento. Cuando sean liberados, estarán sujetos a libertad condicional estricta, incluyendo órdenes de restricción contra sus víctimas, prohibiciones de contacto con miembros conocidos de pandillas, toques de queda y monitoreo regular. Los 6 jóvenes fueron llevados fuera de la sala del tribunal. Sus vidas habían cambiado irrevocablemente. Los años que pasarían en prisión les darían tiempo para reflexionar sobre las elecciones que habían hecho, sobre el camino que los había llevado ahí. Algunos usarían ese tiempo sabiamente, transformándose genuinamente. Otros probablemente saldrían más endurecidos, más amargados. Solo el tiempo lo diría. Javier observó mientras se los llevaban, sintiendo no triunfo, sino una mezcla compleja de satisfacción de que la justicia se había servido y tristeza por el desperdicio de potencial humano. Después del juicio, Javier volvió a su trabajo en operaciones especiales. Continuó sirviendo con distinción, participando en operaciones que desmantelaron operaciones de drogas, rescataron víctimas de secuestro y protegieron a la comunidad. Pero su experiencia en el parque ese sábado por la tarde había cambiado algo en él. O tal vez había clarificado algo que siempre había estado ahí. Se había dado cuenta de que su trabajo no era solo sobre las grandes operaciones o los criminales de alto perfil. Era sobre momentos como ese, sobre defenderse por personas ordinarias que solo querían vivir sus vidas en paz. Comenzó a dedicar más de su tiempo libre a trabajo comunitario. Dio charlas en escuelas locales sobre resistencia a las pandillas y toma de decisiones positivas. Ayudó a establecer programas después de la escuela que proporcionaban a los jóvenes alternativas a la vida de pandillas. Entrenó a otros oficiales en técnicas de desescalamiento y uso apropiado de fuerza. Usó su nueva fama local para bien, aprovechando la atención para financiar programas comunitarios y construir puentes entre la policía y los vecindarios a los que servían. Valentina, ahora un poco mayor, finalmente entendió completamente lo que había pasado ese día en el parque. Su padre le había explicado de una manera apropiada para su edad cómo algunos jóvenes hacen malas elecciones, cómo las pandillas pueden parecer atractivas para quienes se sienten perdidos o sin poder, pero cómo finalmente llevan solo a dolor y prisión. Ella estaba orgullosa de su padre, no solo porque era fuerte y valiente, sino porque era amable y dedicado a ayudar a otros. Decidió que cuando creciera, ella también quería ayudar a la gente, tal vez como doctora o trabajadora social. La historia de ese día en el parque se convirtió en parte del folclore local. Los detalles a veces se exageraban en cada nueva versión. Algunos decían que había habido 10 pandilleros, otros que Javier había desarmado a 3 tipos con cuchillos simultáneamente, pero la esencia permanecía verdadera. No subestimes a la gente basándote en las apariencias. Respeta a todos porque nunca sabes con quién estás tratando. Y las acciones tienen consecuencias. Pero quizás la lección más importante era que una persona, cuando está dispuesta a defender lo correcto, puede hacer una diferencia significativa. 3 años después del incidente, algo inesperado sucedió. Javier recibió una carta de Kevin Morales, el miembro más joven de los Cuervos.
Kevin había cumplido su sentencia y había sido liberado en libertad condicional. Su carta era larga y reflexiva. En ella, Kevin describía cómo el incidente en el parque había sido un punto de inflexión en su vida. «Cuando me sometiste ese día», escribió Kevin, «por primera vez en mi vida me sentí realmente asustado. No solo asustado de ir a prisión, aunque eso también, sino asustado de quién me había convertido. Vi cómo mis amigos y yo habíamos aterrorizado a gente inocente y me dio vergüenza». La carta continuaba. «En prisión tuve mucho tiempo para pensar. Participé en todos los programas que pude. Obtuve mi diploma. Aprendí carpintería y plomería. Pero más importante, trabajé en entender por qué había tomado tantas malas decisiones. Mi consejero me ayudó a ver que había estado buscando pertenencia, respeto, familia en los lugares equivocados. Los cuervos me hicieron sentir parte de algo, pero era algo destructivo». Kevin terminaba la carta con una solicitud. «Sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero me preguntaba si estaría dispuesto a reunirse conmigo. No busco perdón necesariamente, pero busco orientación. Quiero asegurarme de no volver a caer en mis viejos patrones. Usted representa algo que quiero ser, alguien que protege en lugar de destruir». Javier leyó la carta varias veces, considerando cuidadosamente cómo responder. Habló sobre ello con Valentina, que ahora tenía 11 años y era lo suficientemente mayor para entender las complejidades de la situación. «¿Qué piensas, cariño?», le preguntó. «¿Debería reunirme con él?». Valentina pensó por un momento. «Papá, siempre me has enseñado que la gente puede cambiar si realmente lo intenta. Si este chico está intentando realmente, tal vez deberías darle una oportunidad. Pero también sé cauteloso». Javier sonrió ante la sabiduría de su hija. «Eres muy inteligente, lo sabías». Javier acordó reunirse con Kevin en un café público, similar a cómo Tomás se había reunido con Damián en una historia similar. Cuando vio a Kevin por primera vez en 3 años, casi no lo reconoció. El adolescente delgado y nervioso se había convertido en un joven adulto, más lleno, con ojos claros y una expresión que sugería propósito, en lugar de la confusión que había mostrado antes. Se sentaron y hablaron durante casi 2 horas. Kevin describió sus planes. Estaba trabajando en una compañía de construcción. Estaba tomando clases nocturnas en la universidad comunitaria. Estaba viviendo con su madre y ayudándola con las cuentas. «He estado pensando en volverme mentor de jóvenes en riesgo», dijo Kevin. «Jóvenes como yo era, que están en el borde de unirse a pandillas. Creo que puedo alcanzarlos porque he estado donde están. Puedo mostrarles a dónde lleva ese camino». Javier escuchó atentamente, evaluando la sinceridad de Kevin. Había sido entrenado para detectar mentiras y no detectó ninguna. Este joven genuinamente había cambiado, o al menos estaba haciendo todo lo posible por cambiar. «Eso suena como un plan noble, Kevin», dijo Javier. «Pero déjame decirte algo, el cambio real no es un evento. Es un proceso continuo. Habrá días en los que sea difícil, cuando tu pasado intente jalarte de vuelta. Necesitas tener sistemas de apoyo en su lugar». Javier se ofreció a ayudar a Kevin de formas específicas. Lo conectó con programas de mentoría establecidos, donde Kevin podría comenzar como voluntario bajo supervisión. Le dio contactos de consejeros que se especializaban en trabajo con exmiembros de pandillas. Y, quizás más importante, se ofreció a ser alguien con quien Kevin pudiera hablar cuando enfrentara desafíos. Alguien que pudiera proporcionar perspectiva y orientación sin juicio. «No te estoy perdonando por lo que hiciste», dejó claro Javier. «Eso es algo que tendrás que ganarte con el tiempo a través de acciones consistentes. Pero sí te estoy dando una oportunidad, porque creo que las personas pueden cambiar si están genuinamente comprometidas». Kevin se convirtió en un caso de éxito, uno de los pocos exmiembros de pandillas que realmente lograron transformar sus vidas. Con el tiempo, se convirtió en un mentor respetado, trabajando con jóvenes en riesgo, compartiendo su historia como advertencia de lo que no hacer y como inspiración de que el cambio es posible. Su relación con Javier evolucionó de sospechoso y oficial a algo que se parecía a un mentoreo, aunque siempre con límites claros y profesionalismo. Era un recordatorio de que incluso en las historias más oscuras puede haber redención para aquellos que verdaderamente la buscan.
En cuanto a los otros miembros de los Cuervos, sus historias fueron variadas. Oscar, el líder, salió de prisión después de cumplir 6 años. Intentó volver a la vida de pandillas, pero descubrió que el mundo había cambiado. Las pandillas de la nueva generación no lo respetaban. Para ellos, era solo el tipo que había sido humillado por un policía en un video viral. Eventualmente se mudó a otra ciudad, consiguió un trabajo en un almacén y vivió una vida tranquila y anónima, nunca recuperándose completamente de la vergüenza de ese día. Mateo y Rodrigo también cumplieron sus sentencias y fueron liberados. Mateo encontró trabajo en una fábrica y logró mantenerse alejado de problemas, aunque luchó con el abuso de sustancias durante años, antes de finalmente buscar tratamiento. Rodrigo no fue tan afortunado. Violó su libertad condicional dentro de 1 año de ser liberado y fue enviado de vuelta a prisión. Algunas personas simplemente no pueden o no quieren cambiar. Samuel y Diego desaparecieron después de su liberación, presumiblemente comenzando nuevas vidas en otros lugares, con la esperanza de escapar de sus reputaciones. Javier continuó su carrera en la policía hasta retirarse con honores a los 55 años. Durante esos años adicionales de servicio, participó en docenas de operaciones importantes, recibió múltiples condecoraciones y fue promovido a teniente. Pero cuando le preguntaban sobre sus momentos más memorables en la fuerza, siempre mencionaba no las grandes operaciones, sino ese sábado por la tarde en el parque cuando había tenido que defender a su hija. Ese momento, decía, me recordó por qué me convertí en oficial. No es por las emociones o el prestigio, es por poder proteger a mi familia y a mi comunidad. Después de retirarse, Javier escribió un libro sobre sus experiencias, titulado Entre el deber y el hogar, Memorias de un oficial de la paz. El libro incluía la historia del incidente del parque, pero en contexto con su carrera más amplia y sus reflexiones sobre el trabajo policial, la violencia de pandillas y lo que las comunidades pueden hacer para protegerse. Se convirtió en un bestseller local y fue utilizado en academias de policía como material de estudio sobre uso apropiado de fuerza y compromiso comunitario. Valentina creció y se convirtió en trabajadora social, tal como había dicho que quería. Se especializó en trabajar con jóvenes en riesgo, inspirada tanto por las experiencias de su padre como por su propio encuentro con el peligro ese día en el parque. Llevaba consigo las lecciones de esa tarde, que la valentía viene en muchas formas, que defender lo correcto a veces requiere fuerza, pero siempre requiere integridad, y que la redención es posible pero debe ser ganada, no dada. El parque municipal donde todo había comenzado, eventualmente recibió una placa conmemorativa, no específicamente sobre el incidente con los cuervos, eso habría sido demasiado personal y específico, sino una dedicación más general a todos los oficiales que sirven y protegen, incluso cuando están fuera de servicio, y a la comunidad que respalda a aquellos que defienden lo correcto. Se convirtió en un lugar de reunión para eventos comunitarios, un símbolo de cómo un vecindario puede recuperarse de ser dominado por el miedo. Ahora, mientras llegamos al final de esta historia, quiero dejarte con algunas reflexiones finales. ¿Qué has aprendido de esta historia? ¿Te ha hecho reconsiderar cómo juzgas a las personas por su apariencia? ¿Has pensado en lo que harías si presenciaras intimidación o violencia en tu comunidad? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Esta historia no es solo sobre un oficial de policía que sometió a algunos pandilleros. Es sobre mucho más que eso. Es sobre cómo las apariencias pueden engañar, sobre cómo la verdadera fuerza no siempre es visible. Es sobre la importancia de defender lo correcto, incluso cuando podría ser más fácil mirar hacia otro lado. Es sobre las consecuencias de nuestras elecciones, tanto buenas como malas. Y es sobre la posibilidad de redención, sobre cómo incluso aquellos que han caído pueden levantarse si están verdaderamente comprometidos con el cambio. Javier Moreno no se propuso convertirse en un héroe ese sábado en el parque. Solo se propuso pasar un día tranquilo con su hija, pero cuando se vio forzado a actuar, lo hizo con la habilidad, la profesionalidad y la restricción que caracteriza a los mejores oficiales de la ley. No usó más fuerza de la necesaria, no buscó venganza o humillación, solo control y arresto.
Y después, cuando todo había terminado, no buscó gloria o reconocimiento. Simplemente volvió a su vida, a criar a su hija y servir a su comunidad. Esta es la lección más importante de todas. El verdadero heroísmo no es sobre hacer alarde de poder o buscar confrontación. Es sobre estar preparado para actuar cuando sea necesario, tener las habilidades para hacer la diferencia cuando importe, y tener la sabiduría para usar ese poder apropiadamente. Javier tenía todas esas cualidades, forjadas a través de años de entrenamiento y servicio, templadas por la experiencia personal de pérdida y responsabilidad. Para los cuervos, ese día cambió todo. Habían salido al parque sintiendo que eran dueños del mundo, que nadie podía tocarlos, que podían intimidar a quien quisieran sin consecuencias. En menos de 10 minutos, esa ilusión fue completamente destrozada. Aprendieron que las acciones tienen consecuencias, que el poder real no viene de intimidar a los débiles y que nunca realmente sabes con quién te estás metiendo. Para algunos de ellos, especialmente Kevin, fue una lección que cambió sus vidas para mejor. Para otros, fue simplemente una lección sobre no ser atrapado. Y para la comunidad, fue un recordatorio de que no están indefensos contra las pandillas y el crimen, que hay personas buenas dispuestas a defenderse, que el sistema judicial, aunque imperfecto, puede funcionar cuando la comunidad se une y que el miedo no tiene que dominar sus vidas. Las semanas y meses después del incidente vieron un aumento en reportes de actividad criminal, en testimonios de testigos, en compromiso comunitario. La gente se dio cuenta de que tenían poder, que su voz importaba, que podían hacer una diferencia. Entonces, ¿qué puedes hacer tú con esta historia? Primero, nunca subestimes a las personas basándote en su apariencia. Ese tipo callado en el autobús podría ser un campeón de artes marciales. Esa mujer mayor en el supermercado podría ser una abogada brillante. Ese joven con apariencia modesta podría ser un genio de la tecnología. Trata a todos con respeto, no porque podrían ser peligrosos o poderosos, sino simplemente porque es lo correcto. Segundo, si eres padre, toma en serio tu responsabilidad de proteger a tus hijos, pero también de enseñarles los valores correctos. Javier protegió físicamente a Valentina ese día, pero más importante, le había estado enseñando durante años sobre integridad, valentía y hacer lo correcto. Esas lecciones durarán toda su vida. Tercero, si ves injusticia en tu comunidad, no simplemente mires hacia otro lado y esperes que alguien más haga algo. Sé ese alguien. Repórtalo, testifica, apoya a las víctimas, participa en organizaciones comunitarias. El cambio no sucede solo. Requiere que personas buenas tomen acción. Y finalmente, si tú o alguien que conoces está involucrado en pandillas o actividad criminal, entiende que nunca es demasiado tarde para cambiar. El camino será difícil, habrá consecuencias que enfrentar, pero como Kevin demostró, la redención es posible. Busca ayuda, encuentra mentores, comprométete genuinamente con el cambio y con tiempo y esfuerzo consistente puedes convertirte en alguien completamente diferente. Tu pasado no tiene que definir tu futuro. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te conmovió, si te inspiró, si te hizo pensar diferente sobre algo, por favor compártela. No por mí, sino porque necesitamos más historias como esta. Historias que nos recuerden lo mejor de lo que los humanos pueden ser. Valientes, protectores, capaces de cambio. Historias que nos inspiren a ser mejores versiones de nosotros mismos. Y ahora, cumple tu promesa. Déjame ese comentario que pedí al principio. Cuéntame, ¿alguna vez has presenciado a alguien meterse con la persona equivocada? ¿Qué pasó? ¿Alguna vez has tenido que defender a alguien o defenderte a ti mismo? ¿Crees en la redención para exmiembros de pandillas? ¿Qué opinas sobre el uso de fuerza por parte de oficiales de policía, incluso cuando están fuera de servicio? Quiero leer tus historias, tus opiniones, tus reflexiones. Esta conversación no termina con el video. Continúa en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, donde seguiré trayéndote historias reales que importan, historias que te hacen pensar, historias que te inspiran a ser la mejor versión de ti mismo. Hasta entonces, recuerda, nunca juzgues un libro por su portada. Trata a todos con respeto, defiende lo correcto
y nunca subestimes el poder de una persona determinada a proteger a quienes ama. Porque como esta historia nos mostró, las apariencias pueden engañar y nunca realmente sabes quién está sentado en esa banca del parque. Cuídate, cuida a los tuyos y sé siempre del lado correcto de la historia.